En las librerías en estos días trabajan mucho, quizá más que en otras épocas del año. Hablamos de un momento en el que quizá el ávido lector busca algo no solo para leer, sino también para obsequiar a las personas que quiere. Y particularmente se hace difícil esta elección. De un tiempo a esta parte son muchos los autores asturianos que también publican sus obras, como puede ser esta que tenemos aquí. ¿Se venden más? ¿Hay más demanda de esto? Mejor nos habla Alfredo Quirós, que yo no sé, se nota mucho ambiente en una librería, pero particularmente en estos días más, ¿no? Sí, gracias a Dios, ahora la época navideña existe la tradición de regalar libros, yo creo que es una buena tradición y se nota mucho en la librería. Se nota que quizá en Asturias particularmente está habiendo mucho interés por publicar libros, que tenemos muchos autores asturianos, particularmente los clientes preguntan por este tipo de publicaciones. Sí, de un tiempo para acá hay bastante autor asturiano y autor aquí local que no necesariamente escribe solo en asturiano, sino que escribe en castellano y tal, y tiene ya acceso a otro tipo de editoriales no tan pequeñas como era antes. Tenemos gente como puede ser Ricardo Menéndez Salmón, puede ser Manolo García Rubio, Nacho Azparren y por supuesto gente Nobel que está entrando ahora en la época de escritura y en un nuevo ciclo, como pues ahora Martín Castro Masabeu, que tiene libros de Orzaria, ¿no? Con el cual creo yo que está empezando a despegar. Bueno, yo comencé a escribir hace ya unos cuantos años, fue una larga historia, pero bueno, y empecé a escribir fundamentalmente porque es un tema que me apasiona, ¿no? No tenía ningún tipo de visos ni de editar la novela ni nada por el estilo. Me lancé al mundo editorial, fue bien acogida la novela y de momento pues estamos muy contentos con esta segunda edición y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Alimenta la esperanza de seguir escribiendo. Bueno, yo de hecho ya estoy escribiendo una segunda novela porque, como te comenté, es un tema que me apasiona y la verdad es que es un empujón muy importante el hecho de que Orzaria haya sido tan bien acogida en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto me lanza o me lleva a seguir escribiendo y que iba a hacerlo igualmente porque es un tema que me apasiona, ¿no? Bueno, Martín, no te voy a pedir que me cuentes toda la historia del libro, pero básicamente, ¿por dónde empieza? Bueno, esta es la historia de un biólogo que al volver un buen día del trabajo pues le sucede una experiencia un suceso extraordinario y a partir de ahí el personaje pasa por una serie de experiencias alucinantes y esas experiencias le van a poner, digamos, en el brete de decidir si continuar por un camino o volver a la rutina diaria, ¿no? ¿Qué habrá hecho ese personaje? Pues lo vamos a dejar ahí, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Entre tanto y cuanto, autores asturianos de notable éxito en estas fechas navideñas, dentro de un mundo, como decimos, muy competitivo, que es el de la literatura en líneas generales. Como les dimos, una novela que es una buena muestra del éxito de los escritores en nuestro Principado.